¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de especial Navidad, de especial Nochebuena, Nochevieja, noche previa a la Navidad. Se les desea a todos ustedes sudamericanos que están ahí detrás de la pantalla, que nos bancaron todo este año y que ojalá nos sigan bancando por mucho tiempo más. Que se vienen muchas cosas acá en Sudamérica. Les queremos agradecer, les deseamos una feliz Navidad, que disfruten de las fiestas y, cómo no, llega el momento más esperado quizás para muchos, para nosotros sí, porque es el momento de hacer un balance de todo el año. Es el momento de hacer los especiales de fin de año, repasando las mejores actuaciones de las selecciones, ya sea CONCACAF o sea Sudamérica. Y en este caso, miren lo que me mandaron. Unos suscriptores me lo regalaron, esto de acá. No me lo saca nadie, ¿eh? En cada video en el que esté la selección panameña, ahí voy a estar con esta remerita que la verdad que me queda pintadita, ¿eh? No sé, ustedes déjenme en los comentarios cómo creen que me va, si estoy para jugar de 9 en la selección haciendo dupla ahí con Waterman, o si me ven más en el mediocampo, viste, ahí con Godoy, con Carrasquilla, unos toqueteos ahí en el mediocampo, donde me ven mejor. Y por supuesto vamos a arrancar porque es un video muy largo, así que les recomiendo que se sienten, que disfruten tranquilos de esta Navidad junto a nosotros, mirando fútbol, disfrutando del fútbol. Y vamos a ver los mejores goles no, todos los goles de Panamá en las eliminatorias rumbo a Qatar 2022, pero en lo que fue 2021, porque todavía le queda mucho recorrido, todavía quedan 6 partidos, le queda enfrentar a Costa Rica de visitante, a Jamaica de local, a México de visitante, a Honduras de local, luego de aquella remontada histórica del 3-2 que estuvimos reaccionando acá en el canal, así que lo pueden ir a ver. Después va a visitar a Estados Unidos y por último define frente a Canadá de local. Un fixture complicadísimo que tiene la selección panameña, pero viene muy bien en la tabla de posiciones. Está con 14 unidades en tercera y cuarta posición junto con México. México con una diferencia de gol mejor, por eso está tercera. Y después está primero Canadá con 16, segundo Estados Unidos con 15. Están todos ahí en una brecha de 2 puntos terrible. Y después quinto queda Costa Rica con 9 unidades, que está a 5 puntos de Panamá. Así que viene por un buen camino, esperemos que siga por este sendero la selección panameña. Y vamos a ver si les parece juntos lo que son los goles de Panamá. En este caso frente a Barbados, el 25 del 3 del 2021, partido de 1-0. Bueno, un centro y cabecea muy bien por el fondo de la cancha. Ahora no me llega, ahí está, Catuy, en el minuto 82, con la 17 lo tenemos a Catuy. Hay jugadores obviamente que no los voy a reconocer porque el proceso no lo vivimos entero. Esta es la fase previa al octagonal, todavía no estábamos siguiendo mucho a la selección panameña. Y por ejemplo Thomas es otro de los jugadores que no llegamos. No, Thomas gol en contra, Thomas no es de Panamá. Hay jugadores que no vamos a llegar a reconocer, que no voy a llegar a reconocer por supuesto. Pero ya a medida que se empieza a acercar el octagonal, se acerque cada vez más a estos pagos, a los que son más de acá de la actualidad, ya le voy a empezar a reconocer mucho más. Ese pase es de Carrasquilla igual, a ese lo distinguí, al rulito del medio, gol de Fajardo. Fajardo es otro de los que puedo llegar a reconocer también, minuto 86, gran gol en este caso, es un gran gol porque es un gran pase de Carrasquilla y después se le escurre al arquero, pero es un gran pase de Carrasquilla, me quedo con eso. Uy, el 13-0 de Panamá frente a Anguila, está en el canal si no me equivoco, y si no está en el canal me voy a encargar de reaccionarlo próximamente. Este es un gran gol, el primero, el que abría la goleada de Cooper, un zapatazo tremendo en el minuto 7, mira, es un golazo, esto es un golazo. Es un golazo y es una lástima que la calidad, ahí está, acá se ve mucho mejor, mirá qué lindo. Cuando la pelota entra limpia, igual el arquero estaba medio, no sé en qué estaba, pero bueno, un golazo, cuando la pelota entra limpita es hermoso, mirá ahí como se sacude la red para atrás, hermosísimo. Acá, señores, estoy re contento con esta remera. Les agradezco a los suscriptores que me la regalaron. Nada, me emocioné cuando la tenía en las manos porque es hermosa. Acá empezaba a arrancar la época goleadora de Waterman. En este caso para poner el 2-0 es el 2-0 frente bueno, Anguila, que lo golearon 13-0. Una gran definición con la cara interna de la pierna derecha. Ya empezábamos a ver los dotes goleadores de Waterman, que va a ser importante para esta selección panameña y para lo que le viene también. Vale la pena destacar eso, que va a ser importante para lo que se venga. Bueno, gol en contra acá, una lástima. Smith, ahí está, lo estamos viendo, gol en contra.
Obviamente no voy a descubrir quién es Smith porque no tengo idea, pero bueno, es un gol en contra. Un muy lindo gol, hay que decirlo, Miren que hacerse goles en contra es muy complicado, pero hacerse un golazo en contra es imposible, es dificilísimo. Acá ganando de cabeza muy bien Waterman otra vez, minuto 51. Otra vez el dote goleador que tiene Waterman a la hora de saltar a cabecear. Miren cómo se elevó. Ahí entre todos, no saltó tanto, es cierto, pero se eleva por sobre todos ahí en el área. Increíble, el número 15, el goleador de esta selección. Después de un gran centro igual, Hay que reconocer, cuando las cosas son buenas hay que reconocerlas, cuando son malas hay que hacer una crítica constructiva, pero siempre hay que estar ahí apoyando. Otro gran gol, no vi por dónde cayó la pelota, pero bueno, es gol de Camargo, minuto 58, estaba ya la goleada sentenciada, digamos, ya estaba al caer, ya era obvio que iba a ser una goleada, es un gran cabezazo, el arquero estaba en un cumpleaños igual, obviamente que es un cabezazo hermoso, igual inatajable, pero no salió a descolgar un centro, los defensores estaban en cualquiera, se floreaba. Este partido, me acuerdo, de Panamá fue hermoso, porque más allá de que sea un rival flojo, es complicado golear 13-0 a una selección floja. Es muy complicado, hay que estar encendido, tenés que tener ambición. Acá vemos un gol de Torres en el minuto 71, ya para poner el 8-0, ya empezaba a hacer un abuso esto en el minuto 70 encima, quedaban 20 minutos por delante, quedaban muchos goles también por delante, pero vuelvo a repetir que más allá de que el rival no era el más poderoso ni el más competitivo, cabe la pena destacar que, destacar que es una goleada que te ayuda a vos anímicamente, seguir adelante. Encima era la fase previa al octagonal, por lo tanto te empieza a preparar para lo que se viene. Otro gran gol, este de Catuy. Bueno, Catuy que ya estuvo en goles anteriores. Un gran gol porque la agarra de aire, así que es muy lindo también. Gol número 9, minuto 72, 2 minutos después. Ya el arquero estaba resignado, lo están viendo ahí en pantalla. Es un gran centro igual, más allá del gran gol que mete Catuy, es un gran centro. Y después el arquero estaba, que es como cuando vas a un cumpleaños y te mandan al arco. Bueno, mira, le pasó por al lado de la pelota, ni ganas de atajarla tenía. Después, otra más, gol de Quintero en este caso, minuto 85, ponía el 11-0. Otro lindo gol, es muy lindo gol este también. Más allá de que, vuelvo a repetirlo, sigo cayendo en lo mismo, el arquero, bien gracias. Porque acá ya no es que le pateó cruzado, fuerte, esquinado, no. Le pateó al cuerpo casi y se lo termina metiendo el arquero solo. Después le pasa por abajo de la axila acá abajo. Bueno, nada, en fin. Panamá seguía floreándose, 12-0 ya, 12-0, no el 11-0. Estoy un gol atrasado en todo, si se dan cuenta. Después, este es otro gran gol de cabeza, Palacios. Minuto 90 ya para sentenciarlo con el 13-0. Este es el número 13, vengo atrasado, ya les dije. Si no me equivoco es el número 13, sí, es el número 13, vengo atrasado en el marcador. Y un gran centro otra vez. Si nos ponemos a estudiar un poco todos los goles, hay que decir que hay una buena posición de los jugadores dentro del área y hay buenos centros al área. Ahora, un rival un poco más competitivo, Dominicana, le ganó 3-0 Panamá. Otro rival que cuando se te encierra atrás es complicado. Mirá el golazo que mete este enfermo, Dios mío. Dios mío. No. Godoy tiene un pie hermoso. Yo le juro la verdad, si lo veo a Godoy le digo que ponga el pie acá y se lo lustro, porque tiene muy buen pie Godoy. Este, si no me equivoco, lo reaccionamos en el canal. Pero si no lo reaccionamos, bueno, lo podemos hacer también. Pero es un gran gol el de Godoy. Godoy que va a tener próximamente una reacción en el canal también, porque tengo ganas de analizarlo, de verlo, de disfrutar un poco de sus jugadas, porque es de los jugadores que a mí me gusta, de los 5 que tiene juego, de los Carrasquilla es Godoy también. Y además sumémosle a Godoy que tiene un buen quite dentro de la zona de la mitad de cancha. Es un 5 completo, no es solo de ataque. Barcenas acá en este caso metiendo el 2-0 frente a Dominicana. Un gran pase filtrado y después una buena definición. Pega en el palo, hace la pared con el palo. Un gol de FIFA Street es esto. Gol de FIFA Street. Tirás la pared con en este caso con el palo, y después termina definiendo muy bien. Gran gol de Barcenas ahí, Muy lindo gol. También ven peleada acá, buen centro, buena habilitación. Y la pared es muy buena, Es un buen recurso hacer una pared con el palo. Espero que nadie me diga que no fue a propósito, porque sí, fue a propósito. Tiró la pared con el palo.
Yo confío en él. Y después Waterman, aparece el goleador, muchachos. Tiene reacción en el canal Waterman. Ya la conocen, si no la vieron la pueden ir a ver, está en el canal. Gran gol de Waterman. Un gol de goleador. Le queda la pelota ahí boyando en lo que es la medialuna o al borde del área grande. Y tira a colocar. No te sacude, te tira a colocar. Te define muy bien. Es un delantero exquisito que no solo gana de cabeza, que lo hemos visto ganar de cabeza, sino que también tiene buena definición y tiene buen panorama de visión a la hora de atacar. Bueno, uno de los partidos que se le complicó por demás, para mí, Curazao. Partido que gana 2-1. A mi entender, Panamá tiene mucho más nivel que Curazao, pero se le termina complicando un poquitito más de la cuenta. El golazo de Quintero. No. El golazo de Quintero es espectacular. Minuto 55, por eso les decía que se le complicó más de la cuenta. En el minuto 55 abrió la cuenta, abrió el partido. Un gran gol de Quintero. Esta creo que es una de las clásicas de él. Tirar con la cara interna del pie a colocar. Y es un golazo porque entra milimétrica. Ni siquiera pegó en el palo. Entra tan limpita, roza el palo, no. Es hermoso. Y bueno, definición acá de goleador. Ya ¿para qué seguir hablando si ya lo conocemos? Cuando le dejas una pelota en el área, es gol cantado. Es gol cantado, mirá. Un gran pase ahí al medio. Un gran gol. Un gran gol de Waterman, del señor Waterman, el 9 de este equipo y el goleador de este equipo. Ya perdí la cuenta cuántos goles lleva, pero me imagino que debe ser el goleador de este equipo. Lo hemos visto a Quintero meter varios goles, pero más que Waterman, no sé, mínimo uno por partido tiene. Y sumale que en la goleada frente a Anguila había sido, metió 2 o 3. Así que empezó a sumar más. Jamaica, otro rival contra el que se floreó y jugó muy bien Panamá. Le ganó 3-0, contundente nuevamente, pateando afuera del área, cómo no. Si hay un partido de Panamá, hay un gol de afuera del área. Siempre que pase un partido de Panamá, hay un gol de afuera del área. Y en este caso Andrade había leído ahí abajo. Bueno, no llegué a leer muy bien. Un gran gol de afuera del área también. Un rival que está bien, es flojo, pero hay que ganarle, hay que ganarle a Jamaica. Hay que ganarle, no muchos le ganan. Y por momentos se te complica, se le ha complicado a El Salvador incluso también. Blackburn mete el gol en el minuto 39 para poner el 2-0. Un gran gol también, un centro de... No sé quién fue que tiró el centro ahí en estos momentos, pero un gran gol de Blackburn de cabeza, primereando ahí en el primer palo y saltando a cabecear y bueno, inatajable, es una bomba eso. Cuando te cabecean en el área chica es inatajable. Uya, ¿quién aparece acá? Minuto 82, papá, nuevamente. El hombre de los goles de 9, el hombre goleador, el hombre gol. El hombre gol lo vamos a sentenciar acá, lo vamos a nombrar, lo vamos a llamar al señor Waterman, el número 14 de esta selección, que tiene una banda de goles ya hemos visto. Bueno, México, rival duro, un hueso difícil de roer, un rival de primera línea. Y bueno, hay que jugarle a esta selección y empezó ganando 1-0 Panamá. Hay que tener en cuenta esto. Uy, tengo los relatos al mango. Gran gol de Blackburn que venía de un gol importante, o sea, un gol de cabeza, un gol lindo. Y en este caso aprovechando un rebote del Memo Ochoa es. Qué gran pase acá, Dios mío, es hermoso. El no look de Ronaldinho. Y después el gol de Blackburn, el que tiene la número 9. Que obviamente para mí Waterman es mucho más 9 que Blackburn. Pero ojo que Blackburn tiene sus dotes también, tiene sus características también. Panamá, Estados Unidos, 8 de 9 del 2021. Nos vamos acercando más a la actualidad. 1-0 para Panamá. Gran partido de Panamá. Gol de mi jugador favorito, perdón. Ya sé que Carrasquilla es un animal. También Giannis es una locura lo que juega. Waterman es el goleador de este equipo. Pero mi jugador favorito es Godoy. Es el muchacho que agarra la pelota en el medio y se la banca contra todos. El número 20. Miren cómo primerea acá. Cabecea muy bien en el primer palo. Un lindo gol de Panamá. Y 3 puntos importantísimos estos. 3 puntos importantísimos en el minuto 55. Uno de los golpazos de la selección panameña. Creo que es la primera derrota que estamos viendo. Un 4-1 frente a Canadá. Quizás fue el partido que peor jugó. Blackburn nuevamente anotando, el 9 apareciendo siempre ahí. Siempre está ahí, siempre está ahí presente. Y acá sí llega el partido que reaccionamos hace poco frente a Honduras. Lo hemos reaccionado cuando apenas había terminado el partido con toda la euforia. Fue emocionante este partido. Es más, lo estoy viendo ahora y se me eriza la piel nuevamente porque
Es terrible el partidazo que da vuelta con gol de Waterman en el minuto 77. Un gran goleador otra vez apareciendo en los momentos que lo necesita la selección. Siempre está, siempre rinde, siempre aparece. Después este gran gol por arriba de Giannis. Reacción que tiene el canal, por supuesto. Giannis, uno de los jugadores con mejor categoría de CONCACAF, no de la selección panameña. De los jugadores con más técnica de CONCACAF, me animaría a decir. Y próximamente van a escuchar hablar más seguido de Giannis. Acuérdense de lo que les digo. Es un futbolista que tiene muy buen pie y se nota. Y en esta jugada, miren, se dan cuenta ahí. Le salió el arquero, lo atoró y se la picó. Se la picó. Y después, ¿cómo no emocionarse si mirá cómo llegó el 3-2? Minuto 85, lo dio vuelta en 8 minutos, 9 minutos, no me acuerdo bien cuánto fue. Es hermoso este gol. Es hermosísimo, mirá. Bomba con la zurda, inatajable. Un lindo gol para que delire todo Panamá, Todo Panamá deliró con este 3-2. Y me animaría a decir que fue el puntapié, fue un partido bisagra. Vieron que por momentos en el fútbol se los denomina partidos bisagra algunos partidos. Porque sirvió también para ganar para dar vuelta a para no sentirse menos cuando vas perdiendo. Y en este caso un gran gol otra vez. ¿De quién sino? Gol importante. Digo gol importante, que se les viene a la cabeza. Waterman, obviamente. 1-1 contra El Salvador. Un partido que había arrancado perdiendo en los primeros minutos de juego. Que obviamente no merecía perderlo porque había jugado muy bien. Panamá estaba jugando muy bien. Pero bueno, entró dormido al partido. Empezó perdiendo 1-0 frente a la Selecta. Que la Selecta tiene mucho potencial a futuro. También lo quiero destacar. Siempre que puedo hablo de la Selecta porque es una de mis selecciones favoritas junto a Panamá de acá de CONCACAF. Y después llega el 2-1. Miren cómo tiembla la cámara. Lo estaba viendo en vivo y era emocionante porque escuchar a la gente en el estadio era hermoso. Y obviamente está en el canal también. Un gran gol. Es hermosísimo este gol también. 2 cabezazos en el área. ¿Qué son? 2 cabezazos en el área son gol, obviamente. Como para no destacarlo. Panamá con 4 victorias, 2 empates, 2 derrotas para un total de 14 puntos y se ubica en la 4ª posición mostrando su mejor desempeño en su historia en eliminatorias finales. Se puede Panamá. Rumbo al Mundial Qatar 2022. Sí se puede Panamá. Claro que sí se puede. ¿Cómo no? Y ahí vamos a estar siguiendo a la selección panameña. Vaya donde vaya hasta que llegue al Mundial. Yo toco madera, me toco el huevo izquierdo para no quemarlo, pero confío mucho en esta selección y siento que está haciendo las cosas bien. Está haciendo las cosas bien, está jugando bien, tiene un gran técnico con una visión a futuro, que es importante tener eso. Y además tiene un plantel rico en todas las líneas, porque tiene jugadores con mucha experiencia, tiene jugadores de normal experiencia, o sea, de 26 a 24 años, y tiene juveniles también. Tiene muy buenos jugadores con gran pie. Muchas veces los panameños en los comentarios me dicen que se juega mucho fútbol sala ahí en Panamá, así que algún día obviamente lo vamos a comprobar y vamos a ir a ver a Panamá. Pero bueno, tienen muchos jugadores de fútbol sala y se nota dentro de la cancha porque tienen ese pie a pie lindo para la vista y también enriquecedor para el juego. Así que gracias por estar ahí detrás de la pantalla, sudamericanos. Les deseo nuevamente feliz Nochevieja, feliz lo que sea en su país. Acá se le dice Nochebuena, pero bueno, y feliz Navidad para todos. Y si lo estás viendo en el 2022, feliz año nuevo. Ojalá que arranques el año de la mejor manera. Y como no, vamos a seguir acá haciendo los especiales de fin de año. Gracias por estar ahí, los quiero mucho. Un abrazo a todos y chao, chao.